porque ustedes recordarán que hace una semana pues les hablábamos de esta burla que hizo un empresario, José Luis Salinas. un empresario además muy ligado a personajes de Morena. Estamos hablando de José Luis Salinas, que publica un video en su cuenta de Instagram en donde dice que es mejor ser director del metro que ser gobernador de Tlaxcala. Ujú. Muchos se rieron de los presentes como un buen chiste, pero no a todos les causó risa, sobre todo a quienes viven en Tlaxcala y en concreto a la senadora Ana Lilia Rivera, a quien le damos la bienvenida aquí a Café y Noticias, para que nos cuente sobre pues este sentir que generó esta expresión pues grosera del empresario, pues de hacer esta especie de chiste sobre el estado de Tlaxcala. Senadora, muy buenos días, gracias por estar aquí en Café y Noticias. Hola, muchas gracias, buenos días. Pues yo lo califiqué como un comentario desafortunado, pero además también lo califiqué al personaje que hizo esta expresión como un hombre carente de conocimiento y de cultura. Califiqué el comentario no solamente de desafortunado, sino de mediocre, de ignorante y de discriminatorio, porque durante muchos años los que vivimos en este maravilloso estado hemos luchado contra los estigmas que han borrado a lo largo de la historia contemporánea la grandeza de la cultura y de la historia tlaxcalteca. A pesar de ser un territorio pequeño, Tlaxcala es quien ha sido indudablemente la raíz profunda de la nación mexicana como hoy la conocemos. No solamente por haber sido testigo de la llegada y de la alianza de una cultura que acabó con una forma de vida y de la cosmovisión de nuestros pueblos que fueron dominados por los conquistadores, sino porque a través del tiempo, Tlaxcala se convirtió en el eco de resonancia que después fue indudablemente tan impactante que no solamente nos hizo llegar con nuestra cultura, costumbre, agricultura, manera de hacer política hasta el norte, hasta Texas, sino también acompañamos este proceso de colonización prácticamente en todo el sur de América y tenemos ahí los vestigios y las pruebas de que Tlaxcala estuvo también en Filipinas. Fuimos o somos una historia profunda que data de muchísimos años antes de la llegada de Cristo. Tenemos una raíz y una cultura enorme y no es correcto que bajo un argumento que no justificó las razones del por qué era mejor dirigir el metro que gobernar un estado tan extraordinario, nos evidenciara ante ese grupo de amigos que igual que el de ignorantes consideran que la grandeza seguramente se mide en el presupuesto y no en la historia y en lo fundamental que ha sido la construcción de la nación a través de los ojos y de la vida del pueblo de Tlaxcala. Senadora, ya nos está dando justo los argumentos para entender, ¿no?, la importancia de una entidad como lo es Tlaxcala. Desde la semana pasada que usted incluso exigió una disculpa por parte de este empresario y creo que también debería de seguir a las personas que lo estaban acompañando y que siguieron con este chiste que dejaron ahí en un video que ya circula en redes sociales. ¿Qué ha pasado? Y si se pusieron en contacto con usted para ver qué prosigue, ¿no? Tanto el empresario, así como también las demás senadores que estaban ahí, que incluso también eran de Morena, y pues Adrián Rubalcaba, que es el ahora director del metro. ¿Hubo más información al respecto? ¿La contactaron para este tema de la disculpa pública o están apelando al silencio y que se olvide? Bueno, en el caso del Senado, en cuanto yo tuve conocimiento de este video, no solamente hice pues la petición de una disculpa, sino que también al interior del grupo parlamentario pedí a quienes estuvieron en esta reunión que lamentaran, que se disculparan, que no era correcto lo que habían compartido como algo divertido. Y sí lo hicieron. Al interior del grupo parlamentario hubo disculpas de los compañeros, no de todos, pero ¿Quién se le dio sí. la disculpa, senadora? La disculpa fue el senador Emanuel, de una manera inmediata. El senador Emanuel inmediatamente se disculpó.
nosotros estamos completamente seguros en el estado de Tlaxcala que este estigma que disminuye, que discrimina, que minimiza, pues es parte de una sociedad que ha sido verdaderamente señalada por estos rasgos que al aliarnos con los españoles nos convirtieron a nivel nacional en los enemigos de México. Y en lo grande de Tlaxcala se dejó de contar para solo ver lo inmediato. Lo inmediato, y yo lo quiero manejar así, cuando vi esta nota, pues lo único que pensé es que cuando tus aspiraciones por tu ambición no logran coronarse con lo que tú quieres, para no sentirte disminuido ante los tuyos, tienes que buscar una comparación para sentirte grande. Es por eso es que lo califiqué el comentario de mediocre. Quizá quería ser jefe de la Ciudad de México, pero te alcanzó para ser director del metro. Pero hubiera sido peor si hubiera sido si hubiera sido gobernador de Tlaxcala. En esos términos es que lo califiqué como mediocre. Y de quienes se sonrieron y se divirtieron y lo aplaudieron, lo dejé ahí como una evidencia, porque no solamente el comentario de mediocridad vino de este empresario, sino en el acompañamiento de alegría y de denostación que hicieron con sus actitudes. Al interior tuve una disculpa, en lo público también el senador Emanuel lo hizo. Los demás, al no aparecer en el video, hicieron de cuenta que no estuvieron, porque no se ven en el primer plano. Hicieron que no estuvieron ahí porque no los vimos. Yo solamente pude constatar la presencia de este empresario que hizo el comentario, del director de hoy del metro y del senador Emanuel, que estaba en este primer plano, que son los que identifiqué. A los que no identifiqué, pues no les puedo exigir la disculpa porque solo hay una narrativa de que estuvieron, pero en el video yo no los vi aplaudir. Así es. Senadora, entonces, por parte del empresario, ¿usted no ha tenido alguna comunicación? No, sabemos solamente que él después hace un comentario diciendo que pues que fue desafortunado el comentario que hizo, que reconoce la grandeza del estado de Tlaxcala y que también reconoce a su pueblo como un pueblo trabajador, pero no hubo ninguna disculpa pública ni al Estado ni a su servidora, de ninguna manera nos ha buscado. Pero además no nos sorprende porque los empresarios por lo regular solo sienten respeto hacia quien tiene dinero o hacia quien les puede dar un beneficio. En este caso, no sienten tener ningún beneficio económico y material de su servidora, quizá tampoco del gobierno del estado de Tlaxcala y mucho menos de nuestro pueblo. Por eso no cabe la disculpa, no hay humildad ante el agravio cometido, porque hay quien solamente valora la educación y la decencia para quien tiene dinero o para quien de quien pueden sacar un provecho. Por eso no lo espero ni lo esperamos en nuestro pueblo. Exacto, senadora. Hace algunos días publicamos aquí en Sin embargo un texto sobre este tipo de relaciones que se han gestado no solamente en Morena, sino antes en lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, no en lo que terminó, sino en lo que era antes, de ese fantasma que hay de la relación entre empresarios y políticos. Con este caso, con este empresario que ofende a Tlaxcala, son muchísimas las imágenes de él en fiestas, en eventos, fotografiado con grandes militantes del partido. ¿Qué opina usted de esto? O sea, de que más allá de la declaración que es discriminatoria a todas luces, ¿qué opina de este tipo de relaciones con empresarios que pues tienen pues cero humanidad o de lo que sabemos de ellos, pues que cero comulgan con la ideología que tiene Morena, que es el partido que representa a la izquierda en México, que es el partido que busca la renovación de la vida política, que es también lo que dejó Andrés Manuel López Obrador del humanismo mexicano, hablando pues así en lo privado, refiriéndose a una entidad del país? ¿Qué opina de este tipo de relaciones de militantes, de sus compañeros de partido con este tipo de empresarios? Pues su servidora tengo en mi vida la oportunidad de haber conocido muy temprana edad el movimiento y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hace 26 años que empecé a comulgar con esta filosofía de transformación,
de que el poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, de que por el bien de todos, primero los pobres, de que no más privilegios y por supuesto de que se separe el interés económico del interés político. La filosofía de este movimiento de transformación muchas veces se separa de la ejecución en el poder, en las acciones, porque muchos de los que hoy tienen cargos de representación de Morena nunca comulgaron con los ideales filosóficos del movimiento. Lo único que los atrae es el ejercicio del poder por el poder. Por eso, nuestra gran presidenta tuvo la virtud de darse cuenta que nuestro partido necesita una refundación ética y moral profunda. La doctora Claudia Sheinbaum no solamente es la presidenta de México, es la dirigente del movimiento de transformación. Por eso, antes de darle la candidatura como presidenta, como candidata a presidenta por nuestro partido, se le entregó el bastón de mando, porque el bastón de mando es la protección y es el cuidado del proceso de transformación cultural, de revolución de las conciencias, donde todos estos principios filosóficos se tienen que convertir en acciones de gobierno, pero también en la conducta de todos los que representan, dirigen, militan o se consideran protagonistas del cambio verdadero. Estos puntos que en la carta ha mandado al Consejo Nacional de Morena la presidenta dejan claro que no pueden los militantes, los servidores públicos, los representantes de Morena declinar nuevamente a la alianza con los intereses económicos, lo que ella le ha llamado la delincuencia a veces de cuello blanco o la delincuencia organizada, que debe de mantenerse una separación clara de estos intereses. Por supuesto que en la generación de empleo, en el desarrollo de México, la iniciativa privada es bienvenida, pero bajo las reglas de la condición de la generación de empleos, del desarrollo y de los empresarios de las sanas ganancias, pero no en las amistades ni en los contubernios que se construyen a través del financiamiento de campañas, del acompañamiento de dinero a cambio de algo, porque eso fue lo que pudrió al régimen que estamos combatiendo y es lo que no podemos permitir en Morena. Las expresiones de este empresario, que son desafortunadas y mediocres, no coinciden con la filosofía de quienes estamos haciendo en este momento la reivindicación de la historia, de la cultura, de nuestros pueblos originarios, de la grandeza de México. Y no puede ser, porque yo no puedo impedir que los empresarios y los políticos sean amigos y que se junten y se reúnan en fiestas y se diviertan. Lo que no se puede permitir es que estas amistades, en realidad en el fondo y en el profundo, sean complicidades. Eso es el hilo tan finito que se debe de cuidar, que no se rompa entre la cercanía de empresarios y políticos del movimiento, no para asegurar el beneficio del pueblo, sino asegurar el beneficio de intereses de minorías. Lo que yo en lo profundo es que falta mucho por hacer. El proceso de transformación del movimiento está en camino, pero que hay muchas adversidades que debemos seguir combatiendo con profunda convicción para que el proceso de transformación no se pierda antes de lo que nos hubiera a nosotros gustado ver en realidad la transformación de México y de esta revolución que nos dé una sociedad verdaderamente libre y partidos políticos libres de intereses y de conflictos que nos lleven después a volver a gobernar solo para minorías. Igual por último de mi parte, senadora, entonces con todo esto que estamos pues sigue platicando, conociendo más sobre lo que está pasando dentro del movimiento de Morena, alerta sí focos rojos con esta alianza que está habiendo con empresarios, con la incorporación de este tipo de perfiles, porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de Adrián Rubalcaba, no se le puede dar una queja a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, porque no es parte de Morena, ¿no? Pero sí se puede alzar la voz y ustedes sí se pueden organizar, que era parte también de lo que decíamos aquí en estos espacios, que se están dando estas batallas para alertar que estos perfiles están ensuciando al movimiento que los ha llevado hasta este lugar en este momento, senadora. Yo creo que en un proceso de transformación como el que vive México, no debemos caer en los extremos, ni el puritanismo, que se convierte en sectarismo, ni tampoco en una apertura tan amplia que se convierta en oportunismo y que se conoce como pragmatismo. Tenemos que ser muy cuidadosos y ahí es la tarea que le queda a la dirigencia nacional de nuestro partido,
ni el pragmatismo, pero tampoco el sectarismo. Los que entren a nuestro movimiento porque han sumado, porque han contribuido, porque han ayudado, y seguramente seguirá así, tienen la oportunidad de ingresar al partido y a ejercer alguna función en el gobierno, pero bajo las reglas estrictas de este proceso de transformación. Y puede parecer una utopía, pero es decir, si robaste, no robes más. Si engañaste, no engañes más. Si traicionaste a tu pueblo por tus intereses, hoy están primero los intereses de México. Y debe haber una autoridad que vigile los actos, la actuación de estos personajes que han llegado. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque es lo más delicado y no es la primera vez que levanto la voz, lo he hecho en otras ocasiones, en otros foros. Si el proceso de transformación se reduce solo a ganar elecciones con quien sea, y no tenemos cuidado en elegir a los perfiles que han sido formados para impulsar un proceso de transformación que se resista a las tentaciones del poder, de la corrupción, de la impunidad, de los beneficios, de los privilegios. Si nosotros no tenemos cuidado en eso, entonces el movimiento habrá perdido, aunque gane elecciones. Esa es la gran tarea del Comité Ejecutivo Nacional. Y si este señor Rubalcaba ha tenido la oportunidad de que se le dé un espacio de ejercicio de poder público en el proceso, en este movimiento de transformación tan importante del que ahora es parte, pues esperamos de él los mejores oficios de su experiencia, pero desarraigado completamente de los vicios del viejo régimen al que perteneció. Se le da una oportunidad, ojalá cambie. Y a todos los que están entrando al partido y a todos los que están ingresando con estas oportunidades, cambien. Y si no cambian, que el partido entonces haga lo que le corresponde. Nuestra presidenta ya lo hizo, ella ya levantó la voz, ella ya mandó un decálogo ético, ella ya dijo lo que es permitido y lo que no es permitido hacer. Ahora que el partido se convierta en guardián de estos principios que hemos aprobado y que sea quien con mano dura ejecute lo que tenga que ejecutar sin titubeos, porque si el partido no es firme y el partido titubea, y no disciplina, y no sanciona, y no corrige, y no enmienda, y no tiene cuidado con las decisiones que se toman, muy pronto pagaremos el costo de la desesperanza y la desilusión del pueblo de México, porque el pueblo de México nos dio un voto y nos ha dado su confianza, pero no le dio a Morena un cheque en blanco. También se cobrarán las facturas de esos errores de incongruencia que tarde o temprano vamos a pagar. Y esa oportunidad histórica de transformar al país, esta revolución pacífica única en el mundo, está en nuestras manos. Esta generación no se puede permitir ese fracaso. Perfecto, senadora Ana Lilia Rivera, le agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia aquí en Café y Noticias para hablar sobre este tema y pues quedamos al pendiente de a ver si llega la disculpa de este empresario. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, buenos días.